ejercicio. Entonces les comparto el ejercicio. Compartido la pantalla. Vamos a hacer esta pregunta. Nos dice L y el F. Vamos a hacer estos dos. Pongámosle color. Dice así. Construye un intervalo del 96% para el cociente de varianzas entre los casos de Envigado y Apartadó. Pregunta F. ¿Se puede concluir que las varianzas de los casos de Envigado y Apartadó son iguales? Muy bien. Entonces vamos a hacer el cociente de las varianzas. Entonces, vamos para acá y repasemos nuevamente. Vamos a hallar el intervalo para el cociente de dos varianzas. Bien. Entonces dijimos que paso 1. Nuevamente tenemos que encontrar la varianza. Entonces en este caso vamos a llamar X. Ya les voy a decir X cuál es. X. Tenemos Envigado. Envigado. La varianza de los casos de Apartadó. Y obviamente, cuántos días le hicimos seguimiento a los dos. En este caso van a ser iguales. Y veamos los resultados que nos trae el ejercicio. Copiemos todo esto y veamos cuáles son los que vamos a trabajar. Entonces traigamos, listo. Miremos pues, la varianza de Envigado. Nos dice que la varianza de Envigado fue 547.2. Y obviamente la Apartadó, vemos que hay una diferencia visual significativa. Vamos a ver si estadísticamente nos cumple. 2517. Muy bien. ¿Cuántas observaciones nos dicen que tenemos de Envigado? Mi observaciones de Envigado fueron 26 días. Lo mismo que para Apartadó. Eso nos va a simplificar el cálculo de la F. Entonces ya tenemos el paso 1. Ya tenemos los valores. Bien. Hay que hallar los valores de la tabla F. En este caso se van a limitar porque vamos a tener lo mismo. Vamos a tener que, en este caso, alfa de nx menos 1 ny menos 1 va a ser igual al valor de alfa medios ny menos 1 nx menos 1. Que solamente vamos a tener que buscar uno. ¿Por qué? Porque ambos valores son iguales. Este es 25. Este es 25. Este también es 25 acá. Y 25 acá. O sea que simplemente tenemos que buscar un solo valor. Bien, recordemos con qué confiabilidad. Repasemos la pregunta. Nos dice que con un 96%.
Entonces, la confiabilidad es del 96%. Entonces, 1 menos alfa, 0.96, nos queda fácil despejar alfa y 0.04 y alfa medios 0.02. Entonces, en definitiva, tenemos que buscar el valor de la F de 0.02, 25 y 25. Un solo valor. Entonces, vamos para el archivo de la F. Vamos para el archivo de la F. Y le vamos a decir simplemente 25. Y ojo, acá no tenemos el 0.02. Entonces simplemente lo cambiamos. Y gracias nuevamente, vuelvo y repito, a que Excel tiene esta función que es la que determina el valor inverso de la F, que es lo que hallamos, el valor inverso de la F, donde simplemente nos pide el alfa, en este caso es alfa medios, que es 0.02, los grados de libertad en el numerador, que son 25, y los grados de libertad en el denominador, que también son 25, y nos da que el valor que tenemos que buscar es 2.320. 2.320. Listo. Entonces ya tenemos el valor de la F. 2.320. Listo. Muy bien. Entonces tenemos que necesito copiar los valores que estaban acá. No sé por qué se borra. No sé por qué se borra. Entonces vamos. Vamos para el paso 3. El límite inferior. Dijimos que en el límite inferior íbamos a coger la varianza de y lo vamos a dividir sobre la varianza x multiplicado por el valor de la f, alfa medios, nx menos 1, ny menos 1. Ah, no, perdón, aquí me estoy equivocando. Acá es al revés. Entonces es que como son iguales, da lo mismo, pero no. Coloquemos lo correcto. Es ny menos 1, nx menos 1. Esa es la fórmula correcta. Entonces, nuestro caso es la varianza apartado 2517.7 sobre la varianza de Envigado 547.2 por el valor de la F. Dijimos que los dos eran iguales y dijimos que ese valor nos dio 2.320. Entonces, ¿cuánto nos dio el límite inferior? En este caso, 2.517.7 sobre 547.2 multiplicado por 2.320, metiditos en paréntesis, nos da 1.98. Es el límite inferior. Veamos el límite superior.
Dijimos que el límite superior para el cociente era, en este caso, a la varianza de y lo multiplicamos por el valor de la f alfa medios nx menos 1 ny menos 1. Y abajo lo dividimos sobre la varianza de x. En este caso, reemplazando, tenemos lo siguiente. Tenemos 2517.7 multiplicado por el mismo valor, 2.320, dividido la varianza de x, que sabemos que es 547.2. Entonces, eso nos da, voy a apuntar por aquí, tenemos 1.98 para que lo tengamos presente, 1.98, y este da 2517.7 por 2.32, eso lo dividimos sobre 547.2 y eso nos está dando 10.67. Dos decimales suficientes, 1.98 y 10.67. Bien, recuerden que en este caso las hipótesis, ¿cómo quedan? Veamos las hipótesis. La hipótesis nula. Al decir que el cociente es igual a 1, estamos diciendo entonces que las varianzas son iguales. Acá serían las varianzas de los casos en Envigado y en Apartado son iguales. Versus H es 1, al decir que ese cociente es diferente de 1, estamos diciendo que las varianzas son diferentes. Vamos a ver cuál que concluimos. Bien, recuerden que para la zona de aceptación utilizamos los límites y que estamos trabajando una distribución F, entonces hagamos una curva simétrica a la derecha. Bien, recordemos que nuestro límite inferior nos dio 1.98 y nuestro límite superior nos dio 10.67. Sabemos que en esta zona se acepta H sub 0. Y a este lado, H es 1, y a este lado también se acepta H es 1. ¿Qué es lo importante acá? ¿Cuál es el valor que tenemos que ubicar dentro del intervalo? O dentro de la región de aceptación más bien, el 1. Y claramente vemos que el 1 no cae en la región de aceptar H sub 0. El 1 caería, en este caso, acá.
al lado izquierdo, donde se acepta que h es 1. Entonces, nuestra conclusión, nuestra decisión, primero que todo, es que aceptamos h es 1. ¿Por qué aceptamos h es 1? Porque el valor de 1 cae por fuera del intervalo. Eso está claro, que el valor de 1 cae por fuera del intervalo. Nuestra conclusión. Pues ahora sí pongamos la conclusión larga. ¿Qué estamos diciendo? Que las varianzas de los casos diarios de coronavirus en el mes de agosto, esto es agosto 2020, las varianzas de los casos diarios de coronavirus en el mes de agosto de 2020, de primero, recordemos que estamos hablando de Envigado y Apartadó, son diferentes. Entonces está claro que eso es lo importante. Ojo, en esta prueba solo concluimos sobre las varianzas. No me vayan a meter promedios. Acá no nos sirve esto para promedios. Solamente podemos concluir si las varianzas son iguales o son diferentes. Las varianzas de los casos diarios de coronavirus en el mes de agosto de 2020 de Envigado y Apartadó son diferentes. Muy bien. Ya sabemos que las varianzas son diferentes. Entonces, ahora sí, veamos a la pregunta que nos hacen, a la siguiente pregunta que nos hacen en el ejercicio, cómo la vamos a dirigir. Veamos la pregunta que nos hacen sobre, dice, construya un intervalo del 95% para comprobar si hay diferencia significativa entre los promedios de casos de coronavirus de Envigado y Apartadó. Vamos a hacer este intervalo. Y nos dice que es del 95%. Entonces vamos a responder esta pregunta. Si hay diferencia significativa entre los promedios de casos de coronavirus de Envigado y Apartadó. Entonces, ¿qué intervalo vamos a hacer? Vamos a mirar qué intervalo. Si nos están preguntando si hay una diferencia significativa, tenemos que borrar otra vez los datos. Vamos a necesitar los datos nuevamente. Entonces, vamos a copiarlos. Los datos. Bien. Entonces, si queremos mirar si hay una diferencia significativa, vamos a tener que construir el intervalo de confianza para la diferencia de dos medias cuando las varianzas son desconocidas y diferentes, que ya sabemos que son diferentes. Muy bien, este es el caso. Veamos qué tenemos que hacer. Primero, nos dicen que hay que hallar lo siguiente.
¿Cuál es el promedio de casos de Envigado? De Envigado. Bueno, diga que no copié. Casos promedio de Envigado. Falta casos promedio de Envigado. No falta algo. Casos promedio de Envigado. Nos están dando que los casos promedio de Envigado fueron 48.2 casos diarios. Miremos los de apartado, que no los copiamos. ¿Cómo les parece que no los copiamos? No está. Casos promedio de... Vamos para apartado, cojamos los datos. Muy bien. Resulta que sucede que tenemos que calcular los casos promedio de Envigado, también los de apartado. No lo hemos calculado. Algo pasó acá. Veamos los casos promedios de apartado. Entonces vamos a decirle acá, con color verde, para que no se nos pierda. Vamos a calcular el promedio de apartado. Ahora sí tenemos todos los datos. No faltaba. Es importante revisar casos promedio apartado. Ya tenemos el dato, 55. Cambiémoslo. Listo. Entonces, promedio de datos, casos en apartado, ya lo tenemos calculado. 55 casos en promedio por día. Entonces la pregunta será, ¿será que hay diferencia visual? ¿Será que solamente será una diferencia visual o también será una diferencia estadística significativa? Veamos. Fuera de eso, tenemos que calcular la varianza de Envigado, que ya la tenemos, ya la hemos trabajado, 547.2. La varianza de apartado, que ya la tenemos, que es 2517. ¿Y cuántos días? 26 días en Envigado, 26 días en apartado. Muy bien. Paso 1. Ahora veamos el paso 2. Hay que hallar los grados de libertad con que vamos a trabajar la distribución T, que en este caso es V. Veamos y recordemos la pequeña fórmula. Esto tiene una pequeña fórmula que hay que tener cuidado, que nos dice que es la varianza de X sobre NX más la varianza de Y sobre NY. A esto hay que elevarlo al cuadrado. Borrémosle un poquitico acá porque se nos está, que nos quede todo listo. Muy bien, a eso hay que irlo, ojo, abro corchetes. La misma varianza X hay que irla sobre NX, pero a esa división hay que elevarlo al cuadrado. Y a esto hay que dividirlo a su vez sobre NX más 1. Más a la varianza de Y hay que irlo sobre NY
lo elevamos al cuadrado sobre también ny más 1. Y no basta con ese cociente, le tenemos que restar 2. Y fuera de eso, a lo último tenemos que redondear a un número entero. Entonces vamos a reemplazarlo. En este caso tenemos que la varianza de x, ya dijimos que es 547.2 sobre 26 más la varianza de y, que en este caso es 2517.7 sobre 26 elevado al cuadrado. Ahora, abajo, reemplazamos 547.2 dividido 26, esto al cuadrado, dividido en x más 1. Eso nos da 27. Más 2517.7 dividido 26 elevado al cuadrado sobre ny más 1, que también es 27 en este caso. No se les olvide restar el 2. Bien, veamos operaciones. Arriba tenemos elevado al cuadrado. Arriba nos da 13.895. Redondeado 13.896. No trabajemos decimales, que esos números son bien grandes. Abajo, ¿qué tenemos? 547.2 dividido 26. A eso lo elevamos al cuadrado. A eso lo dividimos sobre 27. Y por este lado tenemos 16.41 más, veamos el otro, 2517.7 dividido 26, a eso lo elevamos al cuadrado y lo dividimos sobre 27, o sea, nos da 347.29. 347.29. Y acuérdense que le tenemos que restar el 2. Entonces, en definitiva, ¿qué nos queda a este lado? Vamos a darlo aquí arribita. 13.896 dividido paréntesis 16.41 más 347.29. Esto nos da por este lado 38.20. Esto nos da 38.20. Le restamos 2. Nos da 36.20. Y recuerde que fuera de eso lo tenemos que aproximar al entero más cercano. O sea que en este caso sería 36. Serían 36 grados de libertad. 36 grados de libertad. Tenemos 36 grados de libertad para que lo tengamos presente. 36 grados de libertad. V, 36 grados de libertad. Ahora, ¿qué sigue? Muy bien.
Recordemos con qué confiabilidad nos están pidiendo. Siempre se me olvida la confiabilidad, la leo, pero se me olvida. Nos están diciendo que realice la prueba construya un intervalo del 95% para comprobar si hay una diferencia significativa. Entonces, la confiabilidad es del 95%. Entonces, veamos pues. Vamos para el paso 3. Paso 3 de la tabla T de Stude. Vamos a obtener el valor de T, alfa medios, V grados de libertad. Estamos trabajando con una confiabilidad del 95%. Eso quiere decir que 1 menos alfa es 0.95. Acá despejamos alfa y nos da 0.05 y el alfa medios es 0.025. Entonces, en este caso tenemos que buscar el valor de la T. Alfa medios, 0.025. ¿Cuántos grados de libertad? Dijimos que eran 36 grados de libertad. Vamos a buscarlo en la tabla T. Busquemos en la tabla T. Tabla T. Eso lo encontramos acá. Vamos a cambiar este 19 por 36. Y ojo, estamos buscando el valor que nos piden acá en amarillo. ¿Sí? 2.028. 2.028. Bien, hay que recordar que acá, yo no sé misteriosamente por qué a ese valor inverso, al valor que nos dan de alfa, lo tenemos que multiplicar por 2 para poder encontrar el verdadero valor que nos piden. ¿Sí? Entonces, eso es como, yo no sé qué pensó ese ahí, no sé, por qué tuvimos que multiplicar por 2. Eso debería ser automático. Muy bien, 2.028. Ya tenemos el valor de la T que nos estaban pidiendo. Valor de la T, 2.028. Ahora vamos a los límites. ¿Cómo calculamos los límites para las diferencias? Los límites nos dicen que hay que coger la media X, le restarle la media Y, y cuando es el límite inferior, le restamos menos el valor de la T. Ay, voy a borrar esto. Que quede en la mitad como es. Menos el valor de T, alfa medios, V, por la raíz cuadrada de la varianza de X sobre NX más la varianza de Y sobre NY. Bien, ese sería para límite inferior. Límite inferior. El límite superior simplemente no difiere mucho. El límite superior nos dice que
es simplemente la diferencia de la media acá y le sumamos el valor de la t, alfa medios, v, o la raíz cuadrada de la varianza x más ny. Muy bien. Listo. Reemplacemos los valores. Vamos a calcular ahora el límite inferior. ¿Cuánto fue el promedio de casos de Envigado? Dijimos 48. ¿Cuántos son los de Apartadó? 55. Menos el valor de la T. Ya sabemos que es 2.028. ¿Que multiplica a quién? A la varianza de Envigado. ¿Cuánto es la varianza de Envigado? 547.2 sobre nx, que es 26. Más la varianza de Apartadó, 2.517 sobre 26 también, que es el número de observaciones de Apartadó. ¡Agüita! Muy bien. Sigamos. 48 menos 55 nos da, por este lado, me está perdiendo, menos 6.8. 6.8. Y veamos cuánto nos da estas operaciones. Entonces, hagamos primero el radical. Le tenemos que sacar la raíz cuadrada a 117.880. Le sacamos la raíz. Nos da 10.85. Y lo vamos a multiplicar por 2.028. Esto nos da 22.02 con dos decimales. 22.02. Entonces, el límite inferior nos da menos 0.08 menos 22.02 nos da menos 28.82. Ese sería el límite inferior, para que lo tengamos presente. Menos 28.82. Bien, ahora veamos el límite superior. Límite superior de las diferencias simplemente es a ese menos 6.8, en vez de restarle, le vamos a sumar el 22.02. Y entonces a 22.02 le restamos 6.8 y nos da, por este lado positivo, 15.22. Ahí tenemos los dos límites, muy importante. Menos 28.82
y positivo 15.22. Entonces ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Bien, tengamos presentes los datos que estamos copiando. ¿Qué se borran? Yo no sé por qué se borran. Tengamos presentes los datos. Vamos a hacer la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis que nos va a permitir saber si las promedios son iguales o no. Entonces digamos que esta prueba nos permite saber si hay igualdad en las medias. Bien, en la hipótesis nula, matemáticamente decimos la diferencia es igual a 0. Eso quiere decir, en resumen, que las medias son iguales. En nuestro caso, estaríamos diciendo en palabras que el promedio de casos de Envigado es igual al promedio de casos de Apartado. Y alguien podría decir, casos diarios, sí, casos diarios, válido. El promedio de casos diarios de Envigado es igual al promedio de casos diarios de Apartado. O sea, en otras palabras, no hay una diferencia significativa. La diferencia es visual, más no significativa. Versus. Veamos matemáticamente qué estamos planteando. Con los intervalos solo podemos plantear que son diferentes. Entonces decimos que las medias son diferentes. Así es corto. Entonces estaríamos diciendo en palabras el promedio de casos diarios de Envigado es diferente al promedio de casos diarios de Apartado. En otras palabras, podemos decir que si hay una diferencia significativa. Bien, entonces, en resumen, en la hipótesis nula, estamos diciendo que las medias son iguales. En hipótesis alternativa, las medias son diferentes. Ahora, como siempre, veamos las regiones de aceptación, que siempre las construimos con los intervalos de confianza. Entonces veamos las regiones de aceptación.
Como estamos trabajando una T, vemos una normal delgada. Nuestro límite inferior, recuerden, nuestro límite inferior dio menos 28.82. Y nuestro límite superior dio 15.22. Como siempre, a la izquierda y a la derecha se acepta H1. ¿Qué es lo que tenemos que recordar acá? Que matemáticamente estamos diciendo que esa diferencia es igual a 0. O sea que el valor que tenemos que ubicar es el valor de 0. Entonces, ¿cuál sería nuestra decisión acá? ¿Dónde ubicamos el valor de 0? Acá. El valor de 0 lo ubicamos acá. Entonces cae en la región donde ¿qué? Nuestra decisión es que aceptamos H sub 0. ¿Por qué? Porque el valor de 0 cae dentro del intervalo. Entonces, nuestra conclusión es que no hay diferencia, no hay diferencia significativa entre, o no hubo, porque esto es pasado, no hubo diferencia significativa entre el promedio de casos diarios de Envigado y el promedio de casos diarios de Apartado. Muy bien, no hubo, digamos porque es pasado, no hubo diferencias significativas entre el promedio de casos diarios de Envigado y el promedio de casos diarios de Apartado. O sea, esta diferencia, estos valores que vimos acá, de 48.2 y 55, simplemente tenemos que decir que es una diferencia visual. Pero no es una diferencia significativa desde el punto de vista estadística. ¿Por qué? Obviamente porque tenemos una variabilidad bastante alta en Apartado que hace que los valores, digamos que Envigado también es significativo, que hace que obviamente esa variabilidad nos permita que esos dos valores que vemos visualmente no son significativamente diferentes desde el punto de vista estadístico. Con eso entonces terminamos este ejercicio.